este libro de Job, o cuando usted, me imagino que cuando usted escucha el nombre de Job, se ha de acordar de todas estas calamidades que le vinieron sobre este hombre, sobre la familia, en el capítulo 1, en el capítulo 2, donde viene también una enfermedad, y todo esto por obra de Satanás. Ya nos decía nuestro hermano Salvador en la clase acerca de ese enemigo que debemos de conocer. Bueno, ciertamente aquí fue el que hizo todo esto a este hombre llamado Job. Pues todo el capítulo 1 usted puede leerlo, no lo vamos a leer ahorita, pero usted puede leer la historia si no la conoce, y cómo este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, bueno, dice la Escritura, apartado del mal, bueno, le vino todo esto, y él nos explicaba el porqué de estas grandes calamidades. Pero, hermanos, si nosotros recordamos todo esto de este hombre, pero solamente podemos ver cuando en el capítulo 2, cuando se enferma, cuando le viene esa terrible enfermedad, esa sarna maligna en el versículo 7, donde dice que fue herido Job de sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, y que se rascaba con un tiesto, y estaba sentado en medio de cenizas. Bueno, quizá no comprendemos o no nos imaginamos tal magnitud de tal enfermedad. Pero, hermanos, si nosotros leyéramos todo el libro de Job, pudiéramos comprender o pudiéramos ver cada uno de los síntomas que acompañaron la enfermedad de Job. Por ejemplo, déjeme ahorita para presentarle aquí, compartirles aquí unas diapositivas. Podemos nosotros ver algo de todo esto que le aconteció a Job. El tema, hermanos, es en los momentos de aflicción. Algunos ya están viendo ahí en las diapositivas, bueno, el título de este sermón, en los momentos de aflicción. Y, hermanos, cuando Job enfermó, hubo muchos síntomas que le acompañaron en la enfermedad de Job. Y mire, hermanos, algunas así, no vamos a leer los textos, pero ténganlos ahí presentes. Fueron úlceras malignas, según en Job capítulo 2, versículo 7. Tuvo, mire, hermanos, comezón persistente en el versículo 8 del capítulo 2. Imagínenselo, esa comezón persistente, pero también tuvo cambios degenerativos en la piel del rostro y hubo desfiguración. Job 2:12, tanto que los amigos no lo reconocían. Pero imagínense todo lo que estaba padeciendo en esta terrible enfermedad. Y viene más, pérdida del apetito. En Job capítulo 3, versículo 24 lo podemos ver. Pero también, hermanos, vino temores y depresión. Ahí en el capítulo 3, versículo 25, puede usted apreciar todo esto que le vino a este hombre. Pero no termina ahí, hermanos. Hubo llagas purulentas abiertas, supurantes, resquebrajadas y segregando pus, según Job capítulo 7 en el versículo 5. Mire todo esto que le estaba sucediendo. Y luego dice que también gusanos formados en las llagas mismas. Job capítulo 7 en el versículo 5. Y agréguele todavía más cosas, hermanos. Miren, le voy a mencionar otras más. Ahorita se las ponemos ahí en la diapositiva. Pero a pesar de todo esto, hermanos, mire lo que le vino también. Dificultad para respirar. En el capítulo 9, versículo 18, podemos nosotros ver allí esto, hermanos. Dificultad para respirar. Job capítulo 9, versículo 18. Y agregue más. Oscuridad en los párpados. Job capítulo 16, versículo 16. Mal aliento en Job 19, versículo 17. Estamos haciéndole un resumen, hermanos, de todos estos síntomas que acompañaron la enfermedad de Job para poder apreciar, hermanos, ese sufrimiento que tuvo realmente este hombre. Y luego más, hermanos. Pérdida de peso, capítulo 19, en el versículo 20 también vemos esto. Mire más, continuo dolor agudísimo, en el capítulo 30, en el versículo 17, versículo 27 podemos apreciar esto, hermanos.
Y luego miren, fiebre alta con temblores y descoloramiento de la piel, así como ansiedad. Y muchos se han de estar acordando de unas enfermedades y enfermedades recientes, hermanos. Miren, todo esto le estaba sucediendo a Job. Muchas de la enfermedad que está pegando, hermanos, bueno, tiene estos síntomas, pero no le estoy diciendo que Job la estaba teniendo estos. Simplemente estamos viendo todo lo que acompañaba a esta enfermedad. Entonces, ya podemos nosotros apreciar, hermanos, algo de lo que realmente ya estaba sufriendo Job. Agréguele la pérdida de sus hijos, agréguele todo lo material. Él era muy rico, todo lo perdió, hermanos. Quedarse sin nada y luego todavía estar sufriendo todo esto, hermanos. Esta enfermedad terrible que estaba padeciendo, y ahí estaba. ¿Por qué toco esto, hermanos? Porque vale la pena leer el libro con el único fin de llegar a leer lo que dice el capítulo 42, versículo 12. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Fíjense, hermanos, esto es lo que nosotros debemos recordar, que el Señor bendice. El Señor bendice incluso en medio de toda la adversidad. Y cuando al final de nuestras tribulaciones nosotros hemos aprendido a valorar estas lecciones, o nos hemos convertido más bien en mejores personas, es porque el Señor realmente nos ha bendecido, hermanos. Si al final nosotros somos fortalecidos, hermanos, imagínense, si al final nosotros somos fortalecidos, eso es bueno. Y esto es lo que Salomón mencionó allá en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, que mejor es el fin del negocio que su principio. Ahora, hermanos, las tribulaciones de Job tienen un final feliz. Y no solamente aprendió él acerca del terrible poder de Dios, sino que también experimentó su abundante misericordia. Dice la escritura allí en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Fíjese, hermanos, y luego dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hermanos, Dios quitó la aflicción de Job, y vemos que le devolvió duplicado todo lo que había perdido, hermanos. Se lo duplicó. Cuando Job se recuperó, hermanos, sus hermanos y hermanas y otras amistades, dice la escritura, que comieron con él y le trajeron regalos. Con la ayuda de la familia, hermanos, y de sus amigos, y con las bendiciones de Dios, Job volvió a hacer su vida. Sus rebaños, sus manadas crecieron al doble del tamaño que habían tenido antes de que se los quitaran. Dice la escritura que tuvo 7 hijos, 3 hijas más, los cuales eran las más hermosas sobre la tierra. Y dice la escritura que Job vivió 140 años después de sus aflicciones, y vivió para ver a sus nietos y sus bisnietos, y murió viejo. Bueno, hermanos, el mensaje de las aflicciones y victorias final de Job
contienen algunas claves que nos van a ayudar a hacerle frente a nuestros propios problemas. Por eso, como ya le mencioné, el título es En los momentos de aflicción. Pero este tema, hermanos, en los momentos de aflicción, quiero comenzar en el primer punto. Son 2 puntos, hermanos, pero ahí vamos a dividir algunas cosas. En el primer punto, hermanos, que quiero que veamos es primeramente lo que no se debe de hacer en los momentos de aflicción. ¿Qué es lo que no se debe de hacer en los momentos de aflicción? Bueno, hermanos, en primer lugar es no rendirse. Porque en la escritura, en esta enseñanza, este libro de Job, podemos ver que él maldijo el día en que nació. ¿Sí, hermanos? Allí en Job capítulo 3, versículo 1, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? Ahí, hermanos, podemos ver lo que mencionó este Job. Bueno, este es a menudo el sentimiento, hermanos, que desarrolla cuando la vida toma giros inesperados, hermanos. Pero Job jamás se rindió. Sí podemos ver que aquí está él como que se quiere rendir, hermanos, pero al final vemos que no se rindió. Pero no quiere decir que no estaba sufriendo y que no estaba sintiendo de repente esto, pero no es lo mejor, hermanos, para nada. Entonces, Job jamás se rindió. Y Santiago, hermanos, habló de la paciencia de Job. En Santiago capítulo 5, versículo 11, cuando dijo, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Se acuerdan? Bueno, aunque él murmuró, hermanos, e inquirió explicaciones de Dios, jamás renunció. Ahora, hay algo bien importante y también tenemos que notar la actitud de varios hombres de Dios. Y una de ellas, hermanos, allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9, podemos ver la actitud de Pablo con la cual él hizo frente a cada una de las dificultades. Cuando mencionó allá en 2 de Corintios, capítulo 4, mire, vamos a ir ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice, es que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se fija? Pero no destruidos. Pablo, hermanos, él estaba dispuesto a ir donde quiera que Dios lo enviara y hacerle frente a lo que fuere que Dios quisiera. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, usted puede ver esto. Por eso Pablo les dijo, hermanos, a los hermanos de Filipos, que no sabía qué escoger, estaba así entre la espada y la pared, si vivir en la carne para beneficio de la obra del Señor, o irse con él a los cielos. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 24, podemos ver lo que Pablo estaba mencionando ahí. Pero le menciono esto, hermanos, para que vean la actitud realmente que debe de tener un hombre de Dios, un cristiano. Eso lo dice ahí en Filipenses capítulo 1. Déjenme hallar Filipenses, hermanos. Capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Se fijan? Entonces, Pablo, hermanos, vemos cómo él estaba bien dispuesto a ir donde Dios le mandara y hacer lo que Dios le había ordenado. No era, hermanos, que a él le correspondiera tomar una decisión así de decir, no, bueno, yo quiero irme ya al cielo. No, de él no dependía, dependía de Dios, pero él no sabía qué escoger. Sabía que tenía que quedarse para la ayuda de la hermandad, para la ayuda de la iglesia, hermanos, pero también él quería estar con Dios, que es muchísimo mejor. Pero él estaba dispuesto a trabajar por la obra del Señor.
Así que estas palabras, hermanos, de Pablo cobran un mayor significado cuando recordamos que Pablo estaba preso en los momentos que le escribió la carta a los Filipenses. Entonces, hermanos, primera cosa que no debemos nosotros hacer en los momentos de aflicción es no rendirse. Ahora, en segundo lugar, hermanos, es no volver su mirada hacia atrás. ¿Por qué mencionamos esto, hermanos? Porque Job, allá en el capítulo 29, en el versículo 2, él añoró cuando los días cuando todo estaba bien. Allá en Job capítulo 29, versículo 2, dice de la siguiente manera, 29:2 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Fíjese el pensar de Job, o el añorar esos días. Bueno, déjeme decirle, hermano, que de nada sirve que deseemos volver a las condiciones en que nos encontrábamos en mejores días. Ahora, podemos nosotros recordar aquellos días. No hace daño eso, hermanos, hacer memoria de aquello, pero cuando queremos que esos días vuelvan, nos vamos a decepcionar, hermanos. Tenga esto en mente, hermano y amigo. Porque el mismo Dios que dio los días felices, bueno, puede dar nuevos días todavía más felices, hermanos. De eso no tengamos duda. Miren, note esto, hermanos. Note nuevamente la actitud de Pablo. Y esta la ponemos porque es de mucha ayuda el apóstol Pablo también, hermanos. Miren lo que nos dice en Filipenses capítulo 3, en el versículo 13 y 14. Dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, fíjese cómo la actitud de Pablo, hermanos, la actitud que está teniendo el apóstol Pablo, bueno, nos es de mucha ayuda. Ahora, déjeme decirle, hermanos, que es inútil añorar los buenos días que ya han pasado, porque el ayer no está más cerca de nuestro alcance que el primer día que Dios creó. O sea, más bien tengamos esperanza nosotros de que va a haber días de mayor brillo, hermanos, más adelante. De eso no tengamos ninguna duda. Muchas veces dice: ay, ¿cómo añoro aquellos tiempos? Me iba mejor. Van a venir mejores tiempos. Por eso tocamos este punto, hermanos. Vean todo lo que le estaba pasando a Job. Y vinieron días muy felices también. Todavía mucho tiempo, todavía él, de gozarse con la familia. Así que, hermanos, recuerde lo que no debe de hacer en tiempos de aflicción. ¿Qué es lo que no se debe de hacer en los momentos de aflicción? Primeramente mencionamos no rendirse, no volver su mirada hacia atrás. Pero en tercer lugar, hermanos, es no se compadezca de sí mismo, hermanos. No se compadezca de sí mismo. Fíjese, las aflicciones que Job sobrellevó eran tan grandes que él sintió, hermanos, muy pesadas, más que la arena del mar. Así lo mencionó en Job capítulo 6, versículo 2 y 3. Dije: oh, que pasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Fíjense lo que menciona aquí Job, hermanos. Job, hermanos, se compadecía de sí mismo. Y fíjese que aquí lo irónico, hermanos, es que el sentir, hermanos, lo irónico de sentir lástima de sí mismo es que cuando uno se compadece de sí mismo, uno es el único que lo hace. ¿Por qué mencionamos esto, hermanos? Porque aquí no hubo quien se compadeciera de Job, excepto él mismo. Ahora, sus amigos sintieron lástima de él, a pesar de que él les pidió que lo sintieran. Fíjese, en Job 19, versículo 21, dice... Job capítulo 19, versículo 21 dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí
tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Fíjese las palabras de Job. Pero ¿sabe qué? Aquí lo más triste es que ni aún su esposa le consoló. Y eso es muy triste, hermanos. Ni su esposa le consoló. Déjeme mencionarle otro hombre de Dios, hermanos, llamado Moisés. Este hombre lo mencionamos a Moisés, hermanos, porque él se compadeció también de sí mismo cuando llevó sobre sí las quejas de los israelitas. ¿Se acuerda de ello? Bueno, allá en Números capítulo 11, mire, vamos a Números capítulo 11, en el versículo 12 al versículo 15, dice de la siguiente manera: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, o que yo no vea mi mal. Fíjese la queja, hermanos, de Moisés, hermanos. Estaba viéndosela difícil, por eso le pidió a Dios que lo dejara morir, porque él no soportaba, hermanos, la carga de todo ese pueblo por sí solo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Bueno, Dios le resolvió el problema a Moisés, igual que se lo resolvió también a Job. Déjeme decirle esto, hermanos, que hay momentos en los cuales pensamos nosotros que Dios está en contra de nosotros, pero realmente no es así, hermanos. Él siempre está trabajando a favor nuestro, aunque nosotros pensemos y que no, realmente no es así, estoy sufriendo mucho. Bueno, créame, lo que Dios está haciendo lo mejor, y lo vamos a comprender más adelante, hermanos, lo mejor para nosotros, aunque parezca todo lo contrario. Entonces, ¿qué mencionábamos en este punto? ¿Qué es lo que no se debe de hacer en los momentos de aflicción? Bueno, no compadecernos de nosotros mismos. No se compadezca de sí mismo, hermanos. Otro punto, hermanos, también que es lo que no debemos de hacer, es no le eche la culpa a otros. No le echemos la culpa a otros, hermanos. ¿Por qué? Fíjense que las tácticas de la autojustificación son tan antiguas como el mismo jardín del Edén. Acuérdese, le digo esto porque cuando Dios encaró a Adán y Eva, ¿se acuerda? Allá con el pecado de ellos. Bueno, Adán, acuérdese, ¿a quién le echó la culpa? Le echó la culpa a Eva, pero también a Dios. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 12, fue lo que le dijo: la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Se fija cómo Adán le está echando la culpa a Eva y a Dios. Y ahora, Eva, ¿a quién le echó la culpa? Pues a la serpiente, hermanos, cuando dijo, la serpiente me engañó y comí. En el capítulo 3, en el versículo 13 de Génesis, hermanos. Entonces, se fija cómo es, desde lo más antiguo es ya echarle la culpa a otro. Bueno, hermanos, pues Job buscó a quien echarle la culpa, hermanos, por sus problemas, porque él no creía realmente que era él el responsable. No entendía, yo no he hecho nada malo. Yo me lo imagino pensando y pensando, hermanos, y no encontrar ninguna respuesta. Pues ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿O por qué? Porque yo no la tengo. Y es por eso, hermanos, como no tenía él a quién echarle la culpa por sus tribulaciones, entonces él le pidió explicación a Dios. Cuando buscamos, hermanos, un chivo expiatorio, hermanos, no resuelve, o esto no va a resolver nuestros problemas. Por más que le busquemos, hermanos, no va a resolver nuestros problemas. Y es que, hermanos, mientras Satanás nos mantenga ocupados en la búsqueda de alguien o de algo al cual atribuirle responsabilidades, seguirá saliéndose
con las suyas, la verdad. Por eso, acuérdese de la clase que se escuchó hace un rato, hermanos. Hay que conocer realmente al maligno, hay que conocer sus artimañas. Entonces aquí Satanás nos va a mantener ocupados, él va a estar contento cuando estamos buscándole a quien nosotros echarle la culpa. Así que esto no nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Ahora, quiero que recuerde esto, hermanos, para pasar al siguiente punto, porque va volando el tiempo, hermanos, aquí. ¿Qué es lo que se debe lo que no se debe de hacer en los momentos de aflicción? Bueno, en este vimos que no le debemos de echar la culpa a otros. Seamos responsables cuando hayamos nosotros hecho algo mal. Bueno, realmente reconocer que hemos hecho mal delante de Dios. Pero no busquemos un chivo expiatorio, hermanos. No, eso es lo que no debemos de hacer. Y ya mencionamos que no hay que compadecernos de nosotros mismos, no hay que rendirnos para nada, hermanos, en estos momentos de aflicción. Pero bueno, no todo es negativo, hermanos. Veamos ahora sí qué es lo que se puede hacer en los momentos de aflicción. En primer lugar, hermanos, lo que tenemos que hacer en los momentos de aflicción, bueno, es confiar totalmente en Dios, hermanos. Así de sencillo. Confía en Dios. Debemos recordar lo que menciona Job 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y luego las hijas, 7 hijos y 3 hijas. Bueno, hermanos, pero aquí en el versículo 12 dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, hermanos. Tenemos realmente que confiar en nuestro Dios, hermanos. Recuerde mucho ese versículo 12 de ese capítulo 42. No se debe desafiar a Dios, hermanos. No desafiemos a Dios. En lugar de esto, lo que debemos de hacer es confiar en Él. Totalmente, hermanos, confiar en Él. Y es que cuando las cosas, hermanos, se ponen difíciles, no es el momento o el mejor momento de alejarnos de Dios. Bueno, nunca es el mejor momento para alejarnos de Dios, pero muchas veces nosotros buscamos esos momentos difíciles, cuando se empiezan a poner difíciles, una excusita para alejarnos ahora sí de Dios. Por eso le pregunto, ¿cuántos habrá que se alejan, hermanos, de la familia de Dios cada vez que se enfrentan a momentos de crisis? Bueno, precisamente esos son los momentos para los cuales la familia de Dios fue creada, hermanos. Y es que la fe, hermanos, que no puede sobrevivir a una crisis, es una fe muy débil. Así en pocas palabras, hermanos, es una fe muy débil. ¿Se acuerda de este personaje del Antiguo Testamento llamado Jonás? Bueno, ustedes saben la historia de Jonás, hermanos, pero, el que huyó, el que bueno, pero acuérdese de esto, hermanos. Cuando Jonás enfrentó el momento más duro o la prueba más dura, hermanos, fue cuando confió más en Dios. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Cuando él estuvo en la panza de ese gran pez, ¿se acuerda? Ahora ya no me cambió aquí en la diapositiva. Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a Jonás, capítulo 2, hermanos. Jonás, capítulo 2. Ahí está, hermanos. Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice así, hermanos. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense, hermanos, cuando mi alma ya desfallecía en mí, ¿qué hizo? Pues acordarme del Creador. Él es el único que me va a ayudar. Dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, hermanos. ¿Se fijan lo hermoso de estas enseñanzas de parte de nuestro Dios? Que cuando ya nos veamos casi ahogándonos en nuestra vida, hermanos, nos sentimos así agobiados, Él es el que nos rescata.
Claro que tenemos que poner de nuestra parte, pero muchas veces queremos hacerlo nosotros solos y dejar a Dios a un lado. Pero mire, hermano, vamos a hacer una pausita en cuanto a esto, mire. En cuanto a reflexionar. Miren lo que nos dice el Salmo capítulo 4, versículo 4. El Salmo capítulo 4, versículo 4 dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Se fijó? Este versículo 4 del capítulo 4 de Salmos dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Medita, ten tiempo para meditar en todo esto y calla. Dios va a obrar. Miren lo que le dijo al pueblo de Israel, hermanos, en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Le dijo: no temas, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Se fija, le estaba diciendo al pueblo de Israel: no teman, manténganse firmes, vean la salvación que voy a hacer hoy con ustedes. Tenemos que confiar, hermanos. Tenemos que continuar, pero no tratándonos de nosotros resolver nuestros problemas. O sea, echando mano tan solo de la capacidad humana. No podemos nosotros valernos por nosotros mismos. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Que no podemos valernos por nosotros mismos. Lo que debemos de hacer es poner nuestros problemas y también ponernos nosotros mismos en las manos de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, mire las palabras que nos da el apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Este es un tranquilizante de parte de nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 5, mire, acompáñeme allí. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se fijó? Bueno, sabemos, hermanos, que Job vivió muchísimo tiempo antes que Pedro, pero no fue sino hasta que Job hizo esto que Pedro enseñó que Dios exaltó realmente a Job. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los momentos de aflicción? Confiar totalmente en nuestro Dios. Recuerde todos esos textos, hermanos. Pero fíjese ahora, hermanos, ¿qué más tenemos que hacer en esos momentos de aflicción? Lo que se puede hacer en los momentos de aflicción, bueno, es, en segundo lugar, darle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, hermanos. Fíjese, debemos de estar agradecidos con Dios por lo que ya nos ha dado, en lugar de nosotros de lamentarnos. Y fíjese, en vez de lamentarnos por lo que nos hubiera gustado a nosotros que nos diera. Esto, hermanos, no debemos de hacer. O sea, debemos de ser agradecidos totalmente con nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Pero muchas veces, es que no me dio esto y bueno, por eso no le agradezco. Yo quería esto. No, hermanos, no debe de ser así. Pero también, hermanos, debemos de dar gracias a nuestro Dios, no solo por lo que nos ha dado. Fíjese, no solo por lo que nos ha dado, sino también por lo que nos ha prometido darnos. Y haciendo memoria, bueno, ¿y qué nos ha prometido nuestro Dios? Pues casi nada, hermanos, casi nada. La mansión que nos ha prometido allá en el cielo, ahorita estamos batallando, hermanos, con nuestros hogares o lo que usted quiera y mira, no quepo esto, estoy muy chiquito aquí donde vivo. Bueno, pues dé gracias a Dios que le está esperando a usted una mansión que Él nos ha prometido allá en los cielos, hermanos. Juan capítulo 14, en el versículo 2 al 3, nos dice aquella
grande promesa, hermanos. Juan capítulo 14, en el versículo 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese, hermanos, toda esa grande promesa que tenemos. Entonces, la Escritura, hermanos, nos enseña a dar gracias en todo. Acuérdense de este canto o de este texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, cuando dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo cantamos, hermanos, y debemos de dar gracias realmente en todo. No podemos darle gracias a Dios por las bendiciones que sabemos que vamos a recibir, aun cuando no las hayamos recibido, hermanos, todavía. Bueno, más bien debemos de darle gracias. Nosotros sabemos y confiamos en todo aquello que nos ha prometido y que realmente va a cumplir nuestro Dios. Había una persona que daba gracias porque aún antes de que una persona le diera algo, ya estaba agradeciendo. Él daba gracias a Dios en todo, hermanos. Bueno, así nosotros debemos de ser con nuestro Dios. Y es que, hermanos, necesitamos considerar todas las bendiciones que tenemos, las bendiciones pasadas, las bendiciones presentes, pero también las bendiciones futuras. Tenemos que dar gracias por todo, aquello que pasó, lo presente, lo que tenemos y aquello que vamos a recibir. Por eso agradezco a nuestro Dios esas grandes promesas y las creemos. Debemos de agradecer a Dios en todo. Ahora, en tercer lugar, hermanos, luego le pasamos ahí los siguientes puntos, pero, hermanos, vamos a seguir adelante aquí con esta transmisión y esta predicación. Bueno, en tercer lugar, hermanos, piense positivamente. Tenemos que pensar positivamente, hermanos, porque esto lo menciono porque fíjese que es mejor enfocarnos en las soluciones y no en los problemas. Y es que no sé si usted ha observado que muchas veces es más el tiempo que pasamos nosotros hablando de los problemas y que el que pasamos nosotros hablando de encontrar soluciones o de las soluciones que podemos tener, hermanos. Por ejemplo, en las reuniones de organización, hermanos, de las congregaciones, cuando se tienen estas juntas, se llevaría poco tiempo, hermanos, si los varones no deliberaran sobre los problemas. Y es que ha sido muy común en tales reuniones que se hablen de un problema durante mucho tiempo, hermanos, media hora o más, y luego se aborda el siguiente problema, sin siquiera haber considerado posibles soluciones. Esto dice mucho, hermanos, de nuestra forma de pensar. Pensamos en los problemas, en los obstáculos y en los fracasos, pero la gente necesita oír de las posibilidades, hermanos, de considerar las soluciones. Todo esto, hermanos, y somos así, hermanos, tenemos que visualizar las victorias. Dios quiere, hermanos, de nosotros que nos ilusionemos con las victorias. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Pero también quiere que hagamos uso de su poder. Segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 7. Mire lo que nos dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere, hermanos, que hagamos uso de su poder. No quiere que no haya, hermanos, que haya nada por la cual estemos afanosos, como nos dice Filipenses 4:6, sino que creamos que podamos hacer todo lo que Él quiere que hagamos a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:13. Él quiere, hermanos, que pensemos en lo bueno. Filipenses 4:8 nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Todo esto tenemos que pensar nosotros, hermanos. Quiere que seamos también nosotros fuertes y valientes.
Él quiere que seamos fuertes y valientes. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se fija? Y esto es lo que el rey David dijo en el Salmo 27.1. En el Salmo 27.1, hermanos, cuando dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Fíjese la pregunta: ¿de quién temeré si Jehová es mi luz y mi salvación? Así que un cristiano, hermanos, que piensa positivamente es simplemente uno que confía en Dios lo suficiente como para creer, hermanos, que Él solucionará nuestros problemas. Cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, y le damos gracias por las bendiciones que hemos recibido, bueno, nosotros vamos a estar actuando, vamos a estar pensando, vamos a estar actuando positivamente. No nos tenemos que quedar de brazos cruzados, hermanos. No nos vamos a quedar sentados, ni parados, ni con los brazos cruzados. Vamos a hacer algo en el nombre del Señor. Y una buena forma, hermanos, de comenzar a hacerlo es leyendo el Salmo 23, que usted se lo sabe de memoria, o el Salmo 27 que leímos. Ese es el recordado de David, hermanos, ese salmo que comienza: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Fíjense la pregunta: ¿de quién temeré? Estas escrituras, hermanos, estas escrituras nos pueden dar aliento, el aliento que necesitamos para poder hacerle frente a las cosas las cuales regamos. El apóstol Pablo, hermanos, se acuerda de esas palabras que nos dice en primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 13 y 15, cuando nos dice: ocúpense en la lectura. Cuando le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, otra cosa que el apóstol Pablo dijo fue esta, cuando dijo en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Entonces, hermanos, con la fortaleza que viene de Dios, podemos nosotros regocijarnos aún en medio de la lucha. Proverbios 15:15 nos dice: el corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Se imagina? El corazón contento tiene un banquete continuo. Hermosas estas palabras que nos da allí el proverbista. Pero, hermanos, por conclusión, hermanos, fíjese, yo le pregunto: ¿a quién no le gustaría las historias que tienen un final feliz? Bueno, yo sé que a todos, porque a mí sí me gustan. Porque ellas sugieren, hermanos, que nuestras vidas pueden tener una vida feliz, tener un final feliz, y eso es lo que queremos cada uno de nosotros. No dude que usted no lo quiera, no lo dudo. Mire, pero las aflicciones de Job fueron severas, pero pasaron, hermanos. Su vida fue mejor, su carácter salió fortalecido, hermanos, y su amor por Dios llegó todavía a ser más grande. No lo detuvo a Job. Él llegó a estar más preparado para las aflicciones futuras. Acordémonos de las palabras de Santiago, hermanos, que dijo allá en el capítulo 1, versículo 2 y 3: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. Eso es lo que produce, hermanos. Por eso tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Así que podemos hacerle frente a las aflicciones con mucho gozo, si recordamos que ellas van a producir un resultado deseable al final, hermanos. Los cristianos debemos o deberíamos desear tener una mayor paciencia, pues la paciencia produce estabilidad, hermanos, produce madurez en nosotros y otras cualidades, hermanos, que endulzan realmente nuestra vida.
Esto es lo que nos dice Santiago, hermanos, en el capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 4. Y Hebreos, hermanos, 12, versículo 11. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Se fija estas palabras que nos da este escritor a los hebreos. Las aflicciones, hermanos, nos fortalecen. Si no fuera por ellos, jamás aprenderíamos, como dijo 1 Juan 2:6, a andar como Jesús anduvo. Entonces, tenemos, hermanos, que fortalecernos en Cristo, hermanos, y en su palabra. Ahora, hermanos, para terminar, ya sé que ya había mencionado conclusión, pero déjenme terminar con esta historia que yo sé que algunos a lo mejor ya la conocen, pero a ver si nos ayuda a meditar un poco de todo esto que hemos estado tocando. Y esta historia, hermanos, es de una mujer en la cual se hallaba en su ventana. Allí miró ella que estaba una mariposa que trataba de librarse del capullo. Y esta, hermanos, estaba forcejeando allí durante varios días, tratando de salirse de ese pequeño hoyo que en uno de los extremos del capullo. Primero, hermanos, empezó a sacar la cabeza y luego la parte superior del cuerpo, y luego empezó a salir las alas. Y luego a la mujer, hermanos, que estaba allí viendo a esta mariposa, que estaba forcejeándose ahí por abrir paso a través de ese pequeño hoyo, hermanos, ella decidió o vio que necesitaba ayuda, y de modo que hizo esto, hermanos, le agrandó más el hoyo a la mariposa allí para que ella saliera con más facilidad. No obstante, hermanos, el abdomen de esta estaba tan hinchado que ella no podía volar, y la mariposa murió sobre el alféizar de la ventana. La mujer, hermanos, no sabía que había privado a la mariposa de un forcejeo, hermanos, que necesitaba para sobrevivir. Ese forcejeo, hermanos, le hubiera reducido el volumen de su abdomen y le hubiera fortalecido, hermanos, sus alas. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que no le pida a Dios ni espere de Él que le libre de sus problemas. Pídale, en lugar de ello, que lo prepare para trabar combate con estas, y así poder vencerlos, con el fin, hermanos, de llegar siendo fieles en ese día, hermanos. Ese es el mensaje, hermanos, que nos mantengamos siempre firmes, fieles al Señor, hermanos, para poder estar un día con Él. Las aflicciones vienen a nuestra vida, pero Job nos da una gran enseñanza, que en esos momentos terribles, tremendos que tuvo, Dios bendijo y cuadruplicó, duplicó todo esto que tenía, hermanos, muchísimo, y le dio muchos días más felices, hermanos. Eso no se nos olvide, que Dios realmente bendice. Entonces, en los momentos de aflicción, ya vimos cada uno de estos puntos, lo que no se debe de hacer: no rendirse, hermanos, nunca, no alejarse de Dios, no echarle la culpa a nadie más, hermanos, nada de eso, sino confiar totalmente en Dios y darle gracias a Dios por todo, hermanos, lo que nos ha dado y lo que está por darnos. Así que, mis hermanos, esto ha sido algo de lo que hemos querido o hemos preparado para poder transmitir este mensaje, este aliento al pueblo de nuestro Dios. Acuérdense, la Escritura nos da mucho más de esto y podemos confiar solamente en nuestro Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos.